En este video vamos a aprender a hacer un elevador de voltaje muy compacto y que nos permitirá elevar el voltaje de una batería hasta varios cientos de volts. Este es el circuito que debemos armar, el cual, como podemos ver, consta de una resistencia, un diodo, un transistor y un transformador. Este circuito produce corriente alterna de alta frecuencia de aproximadamente 20 a 30 kHz a la salida. Si deseamos tener corriente directa, entonces debemos añadir un diodo en la salida superior de alto voltaje, como se muestra. Esta es la lista de partes que debemos comprar en cualquier casa de electrónica. Lo único que no vamos a poder conseguir es el transformador, pero a continuación les voy a enseñar cómo fabricarlo a partir del circuito de una lámpara ahorradora. Las lámparas ahorradoras tienen en su interior un circuito. Para acceder a él tenemos que cortar en la unión, como vemos aquí, utilizando una cegueta o una herramienta eléctrica. Vamos a cortar en la base y en el interior encontraremos un circuito como este. En el circuito vemos esto que parece un transformador, pero no lo es un inductor. Vamos a retirarlo del circuito y ahora veremos cómo convertirlo en el transformador que necesitamos. Aquí tenemos el pequeño inductor que ya hemos extraído del circuito de la lámpara ahorradora. Como podemos ver, tiene este embobinado, es un embobinado único y es el que nos va a servir como secundario. Tiene 4 pines, pero de estos 4 pines únicamente 2 de ellos están conectados a la bobina. Y para saber cuáles de ellos son, vamos a probar con el multímetro para ver cuáles son los que tienen continuidad. Con el multímetro colocado en la escala más baja para medir resistencia, vamos a probar todos los 4 pines del inductor hasta que encontremos aquella pareja que nos da una lectura. Estos 2, por ejemplo, no marcan nada. Estos tampoco, y la última opción nos marca alrededor de 19 ohms. Entonces son estos 2. Vamos a hacer un acercamiento. Los 2 pines superiores en los cuales he puesto la marca azul son los que están conectados a la bobina, y estos son los que nos van a servir como el secundario del transformador. Ahora debemos tener un primario en el transformador, y lo que vamos a hacer es tomar un alambre delgado de un calibre aproximadamente del número 24 aislado, y vamos a enrollar encima de la bobina que ya existe alrededor de 4 a 8 vueltas. Esto depende un poco del transformador, del inductor que estemos manejando, ya que las diferentes lámparas traen diferente número de vueltas. Entonces debemos probar el número de vueltas que mejor se adapte a nuestro circuito. Aquí tenemos ya el inductor con el secundario encima del primario original, y ahora sí, esto ya es un transformador. Tenemos el primario, que serán estos cables que hemos enrollado, y el secundario, que son los 2 pines que identificamos con el multímetro. Entonces el primario del transformador, que vemos aquí en azul, es el que nosotros hicimos manualmente sobre el embobinado que ya trae el inductor, y el secundario que se muestra ahora es el embobinado original del inductor. Debemos tener cuidado con la polaridad con la que conectamos el primario. Si armamos el circuito y vemos que no produce ningún voltaje, entonces debemos invertir las conexiones del primario que están marcadas ahora. Es decir, las ponemos al revés de como las teníamos originalmente. Aquí podemos ver el circuito ya montado sobre una pequeña placa de plástico. Como vemos, es un diseño bastante compacto. Aquí está la entrada de voltaje de corriente directa, que puede ir desde 1.5 volts hasta alrededor de 20 volts. Y aquí tendremos la salida de alto voltaje. En este montaje colocamos un diodo para obtener
corriente directa a la salida. Y ahora vamos a probar con distintos voltajes de entrada para ver qué voltajes obtenemos a la salida. Ya hemos conectado el circuito elevador al multímetro y vamos a probar primero con una pila, una sola pila AA de 1.5 volts y vemos una salida de alrededor de 23 a 24 volts. Vamos a aumentar el voltaje de entrada colocando 4 pilas AA, lo que nos da alrededor de 6 volts. Y obtenemos unos 170, poco más de 170 volts. Y si probamos con una pila de 9 voltios, vemos una salida alrededor de 250 volts. Como hemos podido ver, este circuito es muy sencillo, fácil de armar y nos permite elevar bastante el voltaje de una batería. Hay que aclarar, sin embargo, que no es un circuito de alta potencia. La salida de alto voltaje nos va a proporcionar a lo más unos 30-40 mA. Sin embargo, hay aplicaciones en las cuales puede ser útil. Por ejemplo, para cargar pequeños capacitores y hacer algunas pruebas con alto voltaje que no requiera un amperaje elevado.